Estamos, ¿cómo le va, señor? ¿Qué dice? Muy bien, ahí vamos a hacer el análisis, si te parece, Johnny, sí, de una cadena nacional. Fíjate la utilización de una cadena nacional para defender la bandera principal, contrato electoral, lo máximo y lo más importante para Milei, el equilibrio fiscal. Yo nunca vi una cadena, un viernes a la noche, para hablar de superávit fiscal. No estoy diciendo ni que es bueno ni que es malo. Lo pero que pasa es que no nunca es lo había superávit visto. fiscal, es el corazón del modelo. Sí, claro. Es todo. Claro. El equilibrio fiscal es el orden de la macroeconomía que para el gobierno y por cómo piensa su plan de gobierno es todo. Sí. Me van a tener que sacar con los pies para adelante. Es tremenda esa frase, ¿eh? Sí. Me van a tener que sacar muerto porque yo esto no lo voy a... Yo atrás no vuelvo, dice Milei. Sí. Un dato para apoyar lo que dice Johnny. Lo explica fácil también. Digo, es muy hábil para hacerlo. 22 minutos, explica simple la teoría monetarista de la inflación. Básicamente emitir genera, digamos, más demanda sobre una oferta más pequeña y que sube de precio. Y después lo que tiene, como decía Diego, sostiene una bandera en medio de una campaña anunciando algo que, quiero remitirme a algo que recién decía Gustavo fuera de cámara, anunciando un proyecto de ley en un congreso que hoy no le está votando nada. Claro. Digo, ¿quién le va a votar el proyecto de ley a la brasileña de vamos a penalizar a los diputados y senadores que voten un presupuesto deficitario? Pero hay un momento donde le habla a la gente, que es cuando habla del precio del dólar, de la papa y de la zanahoria, que sí, me lo anoté, porque en el medio de la teoría monetaria de no sé qué cosa austríaca, mete la palabra papa y zanahoria, y ahí yo levanto la cabeza porque digo, le está hablando la gente. Porque y él dice, las fluctuaciones del dólar, de la papa o de la zanahoria, no tienen por qué impactar sobre el nivel general de precios y por ende la inflación. Ahí lo que está diciendo es... Siempre que no se altere la cantidad de dinero, que es lo que se está aplicando. La inflación no es porque él le está hablando a la suba del dólar de julio. Claro. A los que se asustan con eso y creen que eso va a precios. Entonces dice, muchachos, con sus palabras, eso no, según la teoría de Milei, eso no es lo que genera un aumento de precio. Lo que genera aumento de precio es que vos expandas tu base monetaria. Es la emisión de que haya más sin pesos respaldo. por emisión Pero, o por lo que quiera. Hubo épocas de la historia reciente, voy a citar dos momentos, donde esta teoría, y digo, recién yo le contaba algunos casos a Gustavo de teóricos de la economía que no están muy lejos de Milei, que dicen, ojo, es cierto, la emisión es lo más importante, hay otros factores. Miren, Macri tuvo periodos de emisión cero, hubo inflación también. Y el caso más emblemático, que para mí es muy interesante... Pero no es equilibrio fiscal. Está bien, pero déjame decirte una cosa que es interesante esto. No tenía equilibrio fiscal Macri. Es cierto, pero digo, por eso digo, hay que aclarar lo otro, porque si no nos quedamos solo con la emisión y no aclarás el tema del equilibrio. Milei hace una explicación muy fuerte siempre sobre el tema de la emisión. Por ejemplo, la primera parte de la pandemia fue un año de mucha expansión monetaria, 2021. Sin embargo, otro de los ítems que explica la inflación, que es la velocidad de circulación del dinero, estaba tan baja por el tema de que estábamos todos encerrados, que los precios no subían. Yo no digo que no tiene razón, lo que digo es, no es solo únicamente... No, pero ahí había una situación de total anormalidad que era la pandemia. Lo que digo es... Estaba todo el mundo encerrado y atrás de ese dato se encolumnaron muchos kirchneristas a batir el parche a favor de la teoría monetaria moderna, que es justamente y algunos separaba... radicales. Gerardo Morales dijo, emitan tranquilo. Cuando la cierta normalidad volvió, los precios llegaron al 211%. Acá lo importante es la defensa política. Es el lugar donde más cómodo está Milei. Sí. Donde lo invitan al ring donde él está más fuerte, que es hablar de economía y su teoría de la economía. Después estará el que la discute. Entonces él hace una defensa férrea de su plan, otra vez se siente cómodo, donde habla de la política, el Congreso, otra vez como la reedición de la casta. La casta viene a replicar la historia argentina que nos hundió. Con los pies para adelante me van a sacar, pero yo atrás no vuelvo. Y lo importante es que ahora está queriendo institucionalizar esto con leyes y con órdenes para que el Tesoro no se financie con emisión, por un lado, y para que se respete el equilibrio fiscal dentro de la ley de presupuesto. No está inventando la pólvora porque hay varios países que tienen reglas similares a estas. Perú o Brasil, que como ya está asumido que el Banco Central no tiene que financiar el gasto, ese déficit se financia con deuda, entonces le ponen un techo a la deuda. Está normalizando o institucionalizando el equilibrio fiscal. Vos fijate, Gus, los proyectos que, definieron los vetos presidenciales y que generaron en parte esta cadena se
presentaron y se aprobaron hace prácticamente un mes, el Por 10 de supuesto. julio. Sí. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Claro, la votación en el Congreso que empieza a acercar ese famoso número de los 2 tercios para voltear justamente esos vetos en simultáneo, más allá de esto, que es una reacción ante lo que vimos y lo que proyecta el propio gobierno que puede pasar en la Cámara de Diputados sobre todo, empieza a haber un poroteo ya muy, pero Sí. muy fino respecto a cómo llegar a esa cifra de 8. Mira, Manu, yo No me imagino que estos proyectos sean para debatir ahora, sino para No, después del 10 de claro, diciembre. claro. Pero vamos a repasar un poco cronológicamente. Lo primero que hace Milei, ¿qué hace? Defiende sus logros económicos. Sí. Entonces, se ha desplomado la inflación, dice Milei. La pobreza. La pobreza. Está hablando de todo lo que para él son los éxitos económicos. Porque, digamos, todo el tiempo la insistencia es, ¿quieren tirar 1 año y medio por la borda? ¿Quieren que volvamos para atrás? Bueno, Pero porque, Diego, hay algo que pasó en el último mes, yo te diría, en Pero las últimas claro. 2 o 3 semanas, que es que la pulseada legislativa la empezó a perder el gobierno. Eso. Hasta ahora, con una minoría marcadísima, Muy que eran marcada. 37, 38 diputados y 7, 8 senadores, se defendían, perdían, ganaban, empataban, sacaban ley de base, sacaban rigio y decías, che, qué bien. En las últimas 2 o 3 semanas tuviste jubilaciones en el Senado 52-0, Sí. moratoria en el Senado 34-14, discapacidad en el Senado 56-0, ATN en el Senado 56-1 y así puedo seguir. Tuvo ahí es donde 12 él da unos derrotas. números, Johnny. Dice eso es Sí. el 5% del PBI. Bueno, si sí. vos lo proyectás son 300.000 millones de dólares. el 2,5 Son- el PBI. Claro, bueno, está bien. Lo que dijo 5. No, 2,5. 2,5. 2,5. El 5 me pareció un montón. Sí, sí. Da un montón de datos con escenarios catastróficos totalmente Sí. Ahora, Diego, imposibles. entre tanto estos- proyecto Sí. que plantea o que anuncia que va a enviar seguramente para el Congreso que vendrá desde diciembre, ni una mención a la famosa madre de todas las leyes, que es el presupuesto. presupuesto, que sigue sin haber, No. ya en el segundo año de gobierno. Tendría que presentarlo formalmente según lo que está 1 mes y estipulado 7 días, Manu. legislativamente. 1 mes y 7 días, Manu. Exactamente. Es que el no fue 15 de para eso la septiembre. cadena, fue No, para no, digo, mandarle un mensaje al Congreso, fue para No, decirle, está claro, pero- ustedes sigan que yo no... Todo muy lindo con el déficit fiscal, hay un reclamo permanente a los proyectos que no plantean de dónde se sale la partida, pero no hay partida porque no hay presupuesto, chicos. Miren, dato mata relato. ¿Qué tiene Milei hoy? Tiene 39 diputados, tiene 6 radicales con peluca, 45. Tiene 33 de 35 del PRO, ahí ya tenemos 78. Tiene a los 3 del MID, Sago y compañía, A veces. 81. A veces. Está bien, bueno, está bien, 78. Ahora miren los que están en duda. 3 de Jaldo, que habitualmente votaban. Ahora, Jaldo No no, van a está votar. muy feliz Y con la hay campaña que está elecciones. haciendo Karim Hay Tucumán. elecciones. 4 de Jalil, que no está muy contento con el gobierno. Hay elecciones. 3 de Sáenz, que no está muy contento con la campaña que hizo María Emilia Orozco en Salta. Lo mismo. Y 7 de Zamora, que tampoco está muy contento con las últimas... Y nunca estuvieron. Hay una esperanza A ver, espera, con Lu. 2 radicales de Cornejo y uno de Esdero que podrían Exacto. voltearse a votar con el gobierno a partir de las propias alianzas Bueno, electorales. Verazay va a ser candidata. Espera, Lu. Claro. Bueno, el avance de la oposición en el Congreso, que ya no es la oposición dura, sino también la oposición blanda. Si uno ve el voto de Loredo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, de Loredo acompañaba la propuesta libertaria generalmente, bueno, votó todo en contra en Bueno, hay que ver esta en 10 días cuando votación. cierran la lista. ¿qué hace Entonces es Loredo? muy importante, ¿no? Hay una percepción de que se cambió completamente el juego, el poder, el gobierno está perdiendo poder. Entonces, Milei lo que tiene que hacer este año es renovar su legitimidad de origen. Eso es que en las elecciones el voto lo respalde completamente porque es la manera de alinear al Congreso, es decir, el temor del Congreso ante el poder de Milei surge de las urnas. El gobierno Vos no lo que decís, Lu, es no lo alinea él haciendo política, lo alinean las iba urnas. a decir eso, no ha sido efectivo Milei alineando el Congreso haciendo política, necesita de las urnas para alinearlo. Entonces en este discurso volvió al pasado, a la lección que lo une con la ciudadanía, que es que un gasto no respaldado por ingresos genuinos genera emisión. Y hay una lección de la macroeconomía que comparten los macroeconomistas en general en el mundo, que es que la inflación alta y persistente, no es la inflación episódica de un año por un problema de demanda, por ejemplo, cuando en la pandemia faltaban los chips, entonces todo se encarecía, por ejemplo, en Estados Unidos, que no tenía inflación hace un montón. Es la inflación alta y persistente, es lo que dice Thomas Friedman, Sargent, y a los que vuelve Milei sin mencionarlos, para recordarle a la ciudadanía cuál es el problema endémico de la Argentina. Pero, Pero el problema del discurso para mí son dos. Uno lo encara, que la ciudadanía hoy
ya no le preocupa la inflación, porque sabe que el gobierno hace un delivery de esa solución. Le preocupa que el dólar suba y se traslada a los precios, entonces Milei ahí le explica, el dólar es un precio más de la economía como la papa o la zanahoria, no es por el dólar que suben los precios, sino por la emisión, como bien se explicaba acá. Pero la segunda cosa que Milei no explica en ese discurso, y eso es una deficiencia que está teniendo y la está teniendo también en el Congreso, y por eso el Congreso avanza, es esta, es que hay nuevas demandas en la sociedad, que es salarios más altos, poder consumir más de manera transversal en todas las clases sociales, no solo bienes durables en ciertos sectores altos, o sea, ir al supermercado y que las clases populares puedan consumir más. Y entonces, si esa explicación entre el control de la inflación y el crecimiento de la economía y el crecimiento del consumo y del salario no está, y en el discurso no está, Milei va a seguir teniendo problemas porque hay nuevas demandas que exigen dinero. Miren esto. 2 proyectos de ley, dos anuncios. Está con nosotros Diego Armesto. Voy a mandar un proyecto de ley que es constitucionalista, abogado, Claro, para penalizar a los políticos que en el Congreso hagan proyectos de ley que no tengan un respaldo de origen de fondos. ¿De dónde la vas a sacar? No solamente que no te van a votar. No, dice Milei, vas a tener una denuncia penal, una denuncia en la justicia. ¿Eso es posible, Diego? No, porque, si me permitís, son 4 puntos que marqué. 1, vos no podés ejercer un control, que es el primer proyecto, que es pareciera una orden ejecutiva como hace el presidente de Estados Unidos, en atribuciones de ordenamiento, en la no emisión de moneda y control por parte del Ministerio de Economía de las leyes que sanciona el Congreso. No podés, porque vos no podés limitar la facultad del Congreso, afecta al principio republicano, no podés limitar las facultades, la única forma que el Ejecutivo tiene de limitar es por el veto, que lo utilizó prácticamente hasta ahora. Tiene una contradicción en el discurso, porque habla de la creación del Parlamento en 1776, empieza con todo eso, pero en realidad los parlamentos se crean, y se crean los privilegios para defender a los parlamentarios que los lleven presos con sanciones penales del rey. Y él manda como segundo proyecto un proyecto donde quiere generar sanciones penales a los parlamentarios. O una vez más limitando la facultad del Congreso. Entonces, yo creo entender también de lo que vos decís es que es muy difícil que él le pida a la política que avale un proyecto de ley que sancione y penalice a la política. Claro. Diego, Vos le vas a pedir al Congreso que te vote algo que construya el revólver que les puede disparar. Es el famoso proyecto, Diego, para que en un tiempo, cuando la política no lo trata o lo que fuera, aparezca el principio de revelación, que ya nos fue presentado en más de una oportunidad. Puede ser. Es un tema... ¿Cómo arrancó Milei? ¿Cuál fue el primer discurso de Milei como presidente? ¿Qué hizo? ¿Le dio la espalda a quién? Al Congreso. Claro. ¿Qué acaba de hacer? Está chocando con el Congreso. Si nos ponemos a analizar técnicamente que va a sacar no va a sacar la ley para meter preso a los diputados, eso no va a pasar. Es un discurso político, eso es político. Dice en un momento, los salarios de los diputados y senadores aumentan al ritmo de la inflación y no pierden poder adquisitivo, por lo cual no sufren en carne propia la consecuencia de su propia responsabilidad. Lo que está diciendo es vos, Villarruel, y ustedes, los diputados que se aumentan, no pasa nada porque no sufren la inflación que ustedes mismos generan. Está eligiendo de enemigo al Congreso. Ya lo hizo al comienzo y como sabe que se le vienen nuevas derrotas, porque se le vienen nuevas derrotas, está avisando y dice, acá están los responsables por si hay volatilidad. Bien. Chicos, la seguimos el lunes. El lunes, sí señor, sí señor. Buen fin de semana. Chao, querido. Un abrazo.